Bueno, pues vamos a reflexionar en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Versículo 3. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la Iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Amén. Vamos a ver este texto en dos partes y luego ya veremos las aplicaciones. La primera parte es en torno al misterio y su significado, que es lo que empieza a compartir el apóstol Pablo en los versículos del 1 al 6. Tras demostrar anteriormente que tanto judíos como gentiles forman parte de este edificio construido, ¿verdad?, por Dios, fundamentado por la doctrina de los profetas y los apóstoles, y que como base, como piedra angular, tiene a Jesucristo. Es un edificio donde, vamos a decir, los recursos, los ladrillos, están formados tanto por judíos como gentiles, tanto por gente de la nación como por extranjeros. Sería interesante preguntarnos, ¿no?, con este misterio, al menos esas son las palabras que el Pablo de algún modo expresa a la hora de hablar de este plan secreto de Dios. ¿Hasta qué punto este plan, este misterio, ha sido velado al pueblo de Israel? Porque de algún modo Israel tenía desde el principio el deber de compartir estas bendiciones de Dios. Quizá no sabían en profundidad las razones por las cuales debían hacerlo. Incluso los propios profetas que recibían revelación por parte de Dios para hablar al pueblo, vemos que ellos mismos andaban muchas veces por fe. No sabían de quién estaban hablando exactamente. Incluso los herederos de esas escrituras y de esas profecías no sabían discernir aquellos versículos que hablaban de Jesús y su primera venida, y de Jesús y su segunda venida, de Jesús como Cordero Inmolado y de Jesús como León de Judá. Esa diferencia mucha gente no la ha podido ver. Incluso nosotros los cristianos, debido a que estamos tan afanados con leer algunos textos apocalípticos como los que se encuentran en Mateo o directamente Apocalipsis o algunas enseñanzas del apóstol Pablo, muchas veces no nos centramos en lo que se conoce como la escatología del Antiguo Testamento o la escatología veterotestamentaria, que no es más que doctrinas, enseñanzas, textos que hablan de las doctrinas de las últimas cosas. Eso significa escatología. Y cuando hablamos de las últimas cosas, estamos hablando de la venida del Señor, estamos hablando del juicio final,
estamos hablando del cielo y el infierno, que son los destinos eternos, y en general de la consumación de la creación. Todos estos puntos, todos estos pilares, hacen referencia a lo que se denomina escatología. En mi caso, cuando estudié el grado, tuve el privilegio de centrarme bastante en el Antiguo Testamento. ¿Por qué entiendo que eso es un privilegio? Porque no solamente es interesante dilucidar qué versículos hacen referencia a la primera venida de Jesús, es decir, a los evangelios, y qué versículos hacen referencia a la segunda venida de Jesús, que es lo que suele apuntar en su mayoría el libro de Apocalipsis. Es un estudio muy interesante porque además, de algún modo, cimenta tu fe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de textos, profecías que ya se han cumplido. Y por tanto, así como hablamos desde un punto de vista doctrinal, como una confesión de fe, que la primera venida es la garantía de que habrá una segunda, cuando leemos textos proféticos acerca de la persona de Jesús y su ministerio, estamos entendiendo que la palabra de Dios es verdadera, es auténtica, se cumple. Por tanto, me llama la atención la forma de hablar del apóstol Pablo, porque sí entiendo que hable de misterio, de un significado que ha estado velado, del plan secreto de Dios, pero que de algún modo al leer el Antiguo Testamento entre líneas entendemos que sí, Dios nunca hizo acepción de personas. Yo sé que esa enseñanza de que Dios no hace acepción de personas es un texto, es una idea que se repite muchísimo en el Nuevo Testamento. Pero aunque esas palabras, esa terminología no aparezcan en el Antiguo como tal, su concepto, esa idea global de Dios, de la salvación para todos, de una relación con todos, se respira a la hora de leer el Antiguo Testamento. Podríamos incluso apelar a que, por supuesto, antes de Abraham no existían los hebreos, ni mucho menos el pueblo de Israel, los judíos, y sin embargo Dios se relacionaba con la creación. Aún tras la caída, Dios mantuvo cierta comunión, no la misma comunión, con Adán y con Eva y con sus descendientes. Pese a las diferentes circunstancias que surgieron, Dios siempre se mantuvo en relación con su creación. Luego es cierto, como ya hemos reflexionado, que Dios empieza a elegir un pueblo entre todos los pueblos, a una persona en medio de ese pueblo, etcétera, etcétera. Pero aún así es una forma, es un punto de inicio en todo el círculo que de algún modo rodea a la humanidad, en la cual para nosotros puede haber un punto de inicio y un punto de final, como si fuera una recta, pero para Dios no hay Génesis ni Apocalipsis, no hay principio ni fin, Él es eterno, Él es constante, Él es perseverante, Él cumple su palabra, etcétera, etcétera. Dios no cambia, como también se afirma en la Biblia. Por tanto, hasta cierto punto quisiera daros a entender que aunque este plan secreto estaba velado incluso hasta los propios profetas, nosotros que ya leemos la historia a destiempo, fuera de todo lo que ha pasado, podemos dilucidar que sí, que de algún modo ha sido un secreto para ellos, pero que nosotros, probablemente porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, entendemos que Dios tampoco de algún modo les privó plenamente de ese conocimiento. ¿Por qué os quiero compartir estas cosas? Porque hay veces que cuando leemos los evangelios y Jesús se muestra crítico, como lo hemos visto este viernes en el culto de oración, ¿verdad? Dando, según los fariseos y doctores de la ley, insultos o palabras fuertes que de algún modo denunciaban la corrupción del liderazgo religioso de ese tiempo. En medio de todo eso, Jesús también suele ser un poco, vamos a decir, perspicaz y duro a la hora de hablar a personas endurecidas en su corazón. Por ejemplo, cuando habla de las parábolas, que ya sabéis que es un recurso literario muy abundante en la forma de enseñar para Jesucristo, vemos que al principio Jesús les enseña a sus discípulos que les va a explicar la parábola a ellos y no a todo el pueblo, porque todo el pueblo supuestamente verá las cosas, pero no las entenderá. Oirá supuestamente, pero no las comprenderá. Y en particular, porque podríamos decir, pero Jesús, ¿por qué no les has explicado las parábolas a todas las multitudes y has hecho acepción de personas y solamente se lo has enseñado a los 12? De algún modo podríamos entender que Jesús estaba optimizando el tiempo
pero a su vez haciendo justicia, dando a los que no escuchan nada que puedan escuchar más, y a los que quieren escuchar algo más para que aprendan. Un principio que también lo vemos, aunque nos puede chocar, cuando Jesús dice que el que tiene, más recibirá, y el que no tiene, hasta eso lo perderá. Por supuesto, sería un versículo muy sacado de su texto, de su contexto, si lo pusiésemos como esos típicos versículos que ponemos en las iglesias o en nuestras casas, ¿verdad? No tendría ningún sentido. Si una persona nos visitase y viese ese versículo, pensaría que veníamos de una secta o algo así. Pero Jesús está enseñando grandes cosas a través de esos principios que Él comparte. Por tanto, cuando Jesús también da a entender que hay aspectos que están velados para la gente o que ni siquiera Él los va a compartir, no es porque Jesús esté menospreciando a las multitudes, sino más bien está haciendo justicia y ellos siguen andando en los caminos que son de espaldas a Dios. Es más, recordemos que en medio de ese grupo de los 12 discípulos de Jesús, había uno que por más que Jesús le explicase las parábolas y sus significados más profundos de ellas, él representaba a toda la multitud, que no hacía más que quejarse, señalar a Jesús, de algún modo buscar algo para señalarle, etcétera, etcétera. Judas es más, podríamos llegar a entender, según los textos que leemos, aunque algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero da la sensación de que el propio Judas participó de la cena del Señor, pero no pertenecía al cuerpo de Dios. Por tanto, para él, participar de la cena del Señor, recibir revelación de parábolas, ver los milagros de Jesús, sus sanidades, sus señales, todas las grandes maravillas que encontramos en la palabra de Dios, en los evangelios, para Judas, desgraciadamente, ha sido como nada. Igualmente siguió siendo una persona con un corazón de piedra, endurecido, que solamente se centraba en el dinero que recogían por ahí, porque él de algún modo sustraía una parte para sus beneficios. Espero que con estas cosas que os he compartido podamos, quizá, plantear que Pablo, en su contexto, con su mentalidad, en su tiempo, podría decir: esto es un misterio, un plan secreto de Dios para el pueblo de Israel, pero que poniéndonos nosotros en la mente de Dios, que yo sé que suena difícil, ¿no? Es algo muchas veces incluso, vamos a decir, poco modesto, intentar entender a Dios. Pero recordad que nosotros como creyentes debemos ser transformados y adquirir la mente de Cristo, como el apóstol Pablo también enseña. Por tanto, debemos comprender a Pablo en su contexto, pero también entender el plan divino de Dios en toda su profundidad. Para ello también quisiera que leamos 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Lo tenéis ahí en la diapositiva, o si no lo podéis buscar. El cuerpo humano, dice el apóstol Pablo a los Corintios, tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. El entender la Iglesia como el cuerpo y a Jesús como la cabeza de ese cuerpo ya no solamente nos invita a pensar en los elementos de autoridad, de organismo vivo y divino, administrado por Dios, aunque nosotros tenemos una responsabilidad como organización humana, sino que a su vez nos hace pensar que Dios no era dos personas. Y me quiero explicar. Ya sabemos en nuestra doctrina trinitaria que Dios es uno, pero a la vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando hablamos en la alegoría eclesial de cómo se conforma la Iglesia, cómo está constituida bajo la piedra angular de Jesucristo y los fundamentos de los apóstoles y los profetas, debemos entender que la Iglesia es Israel. Y esto es un punto que hoy en día hay iglesias que no lo aceptan. Iglesias que entienden que una cosa es Israel, el rebaño de Israel, y otra cosa es la Iglesia, el rebaño de
la Iglesia. De algún modo defienden que Dios tiene dos pueblos, dos cuerpos, dos naciones, dos reinos, etc. Sin embargo, en nuestra lectura cristocéntrica de toda la palabra de Dios, bajo las claves que nos da especialmente los evangelios a la hora después de analizar el Antiguo Testamento, debemos considerar que Israel siempre fue parte de Dios, al igual que el resto de no Israel. Aunque Dios haya elegido a Israel y no a otras naciones, Dios quiso desde el principio que Israel compartiese esas bendiciones, esas revelaciones a todo el mundo, incluso antes de que fuese Israel. Adán y Eva debían hacer eso. Adán y Eva debían fructificar la tierra, trabajarla, ser uno, una sola carne. Pero por no estar ocupados en trabajar la tierra, en fructificar, en investigar la creación y cuidarla, y en estar unidos en una sola carne, aunque sean hombre y mujer, ambos fallaron en eso, y fallaron por estar desocupados en comer del fruto prohibido. Los dos. Yo sé que en nuestra literatura y mentalidad acerca de los orígenes de la humanidad y su pecado, intentamos de algún modo reducirlo todo a que fue Eva primero y luego Adán. Y desgraciadamente esa interpretación ha hecho que muchas veces menospreciemos a la mujer por ser supuestamente la primera culpable. Pero ya os he compartido que sí, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo habla acerca de que el pecado entró por culpa de Eva, pero en Romanos capítulo 5 dice que el pecado entró por Adán. Ya os he compartido también que el pecado no solamente es hacer aquello que Dios les prohibió, que fue comer el fruto prohibido, sino también no hacer aquello que Dios les mandó, que es estar unidos y trabajar la tierra, multiplicarse, etc. Por cuanto ellos no estaban haciendo lo que debían hacer, hicieron lo que no tenían que hacer. Y así se comporta desgraciadamente la Iglesia muchas veces, o sus miembros, por no hacer lo que deben hacer, están haciendo lo que no tienen que hacer. Y esto es como Iglesia, como una concepción global, pero también individual. Al igual que la fe es comunitaria, pero también personal. La historia siempre se va a repetir. Nunca va a haber algo nuevo bajo el sol, porque ya está todo de algún modo atado y hecho. Solamente de algún modo repetimos conductas, quizá de algún modo podemos taparlas o generar una especie de, vamos a decir, artimaña o cualquier tipo de cavilación para hacerlo de otra forma distinta y que no se encuentre, pero al fin y al cabo somos muy primitivos en algunas cosas, por decirlo de alguna forma. Por tanto, nosotros como Iglesia no debemos solamente caer en problemas, malas administraciones, malas decisiones, pecados, sino estar ocupados en la obra de Dios. Y sí, ya me estoy adelantando porque estamos analizando el texto, contemplando la historia, reforzando conceptos, pero a su vez aplicándolo a nosotros. Porque es fácil decir, esta iglesia de Éfeso que mal se comportó. Los discípulos de Jesús, hay que ver todo lo que vieron y aún así no creyeron. Algunos hasta incluso le negaron, otros hasta le traicionaron. Pero ¿y nosotros qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Son preguntas que también deben estar en nuestros corazones. Otro problema que surge con iglesias que, como he dicho antes, entienden que Israel es una cosa muy distinta a la iglesia fundamentada en Jesucristo, está el problema de textos que la Iglesia Católica ha usado para considerar que ellos son la única institución y representación de Dios en la tierra. Y por tanto, todo aquel que no pertenezca a la Iglesia Católica, pues de algún modo entendemos que no pertenece a Dios. Y por tanto, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Compartiendo con las mujeres de la asociación donde Carmen me invitó, les dije, ¿no?, que yo no era una persona que no había sido bautizada por el rito católico. Por tanto,
yo no formo parte de esa lista de membresía que tiene la Iglesia Católica de personas supuestamente que son católicos y aunque muchos de ellos se han bautizado, pero ni se han confirmado, ni han participado de la comunión, ni mucho menos. Pero al haberse bautizado, al menos solo con ese gesto, según la mentalidad doctrinal de la Iglesia Católica, ya pertenecen a la Iglesia Católica. Quizá alguno de vosotros ha sido bautizado por vuestros padres o algún familiar por el rito católico. Pues técnicamente, aunque seáis miembros algunos de esta Iglesia, vuestros nombres están en los libros de la gente de la Iglesia Católica. Dime, Julita. ¿Puedo renunciar? Exacto, eso también es lo que iba a decir ahora. Yo de hecho sí que fui bautizada en el estoy cuando me convertí, fui expresamente a renunciar. Sí, eso es lo que justo iba a compartir. Que afortunadamente hay personas que se han dado cuenta de esto y pueden ir a la Iglesia Católica y solicitar la renuncia de esa membresía supuestamente a la Iglesia Católica. De hecho, algunas mujeres de la asociación me lo compartieron, que querrían hacer eso porque es que ellas no se identifican, ya no solamente con la fe católica, sino en general no se identifican con la fe cristiana, entendiendo cristiana como católica, evangélica, ortodoxa, etc. Entonces, uno de estos versículos que usa la Iglesia Católica para de algún modo defender que ellos son la única institución establecida por Dios, creo que ya lo sabéis, Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice Jesús, dirigiéndose al apóstol Pedro, en Mateo 16, versículo 18, ahora te digo, dice Jesús, que tú eres Pedro, entre paréntesis, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Este es uno de los versículos claves que usa la Iglesia Católica para entender que bajo la autoridad del apóstol Pedro, entendiéndolo además como el primer obispo, la primera representación de Dios como institución organizada a nivel humano también, es lo que da crédito a la Iglesia Católica por encima de otras iglesias independientes. Sin embargo, al leer el texto, sabemos que Jesús no está diciendo que sobre el apóstol Pedro va a edificar su iglesia, sino sobre la confesión que dio el apóstol Pedro acerca de Jesús. ¿Y cuál es esa confesión? Que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el único Hijo del Dios vivo. Y bajo esa confesión de fe, Jesús establece su iglesia, pero entendiendo, por un lado, que esa iglesia siempre en el propósito de Dios, desde el principio, fue la intención del Señor para la creación, para la humanidad. Que bajo esa fe, bajo esa comunión y bajo esa dirección del Espíritu Santo, los seres humanos estén constantemente dependientes de Dios, andando con Él. Desgraciadamente muchos no lo hicieron a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, pero hubo algunos personajes, algunas generaciones que sí lo hicieron. Desde Nínive hasta que se arrepintió, aunque no fuese Israel, hasta por ejemplo Enoc, que anduvo con Dios. Afortunadamente, estos retazos, estos pequeños ejemplos, nos hacen entender que la historia de Dios está fundamentada desde el principio, que el Evangelio no es algo nuevo, aunque aparentemente en nuestra mentalidad humana, antiguo pacto, nuevo pacto, y ahora estamos en el nuevo pacto con Jesús. En la línea de todo esto, entonces, quisiera, volver a enfatizar que sí, este misterio ha sido oculto, pero de algún modo también podemos considerar que está manifestado y que el Espíritu Santo nos guía en ello. Luego ya hablamos del misterio y el ministerio del apóstol Pablo. Quizá la carta a los Efesios no sea la carta en la que el apóstol Pablo muestre más su lucha con algunos representantes y diáconos y líderes de la iglesia en cuanto a su autoridad como apóstol.
Por un lado, nosotros, desde un plano humano, y vuelvo a reiterar, fuera ya de este tiempo, y por tanto, además, con un mayor entendimiento, con una iluminación por parte del Espíritu que nos ayuda a comprender, sabemos que el apóstol Pablo fue una pieza clave en la estrategia del Señor para su plan de salvación. El apóstol Pablo, a diferencia de Jesús, porque no lo necesitó, fue una persona criada en el entendimiento de la palabra. Fue a las mejores escuelas rabínicas. Aprendió bastante sobre la ley de Israel, de Dios. Pero a su vez era ciudadano romano. Luego se convirtió en fariseo, un líder religioso. Por tanto, que Dios tocase el corazón del apóstol Pablo y lo convirtiese de piedra a carne, fue sin duda una estrategia magistral por parte de Dios, una pieza clave en su ministerio, en su misión. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue capaz de enfrentarse con autoridad, ya no solamente con palabras, sino su propio testimonio. Era un ejemplo para que los judíos se replanteasen la forma corrupta en la cual habían administrado su fe y la iglesia, en este caso el templo. Pero por otro, al ser ciudadano romano, pudo continuar con su ministerio aun cuando los gentiles lo menospreciaban, aun cuando le encarcelaron. Al ser ciudadano romano, gracias al derecho romano, tuvo el privilegio, a diferencia de otros, de ir a juicio, de dar testimonio de su fe en el juicio. Y esto ya lo hemos leído y hoy también lo leeremos en Lucas, que en esos momentos es donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Cuando le dice a los 12, en este caso no estaba el apóstol Pablo ahí presente, pero ese testimonio lo habrá recibido de los 12 o parte de los 12, que en esos momentos donde seáis perseguidos, donde seáis encarcelados, donde estéis bajo un juicio, que no se preocupen por qué van a decir. El Espíritu de Dios les enseñará a decir lo que le conviene. ¿Por qué también quiero enfatizar en esto? Porque desgraciadamente solemos quedarnos con lo más tangible, con lo más reiterativo y por supuesto muchas veces en nuestra imaginación consideramos que el Antiguo Testamento está manejado por el Padre y el Nuevo Testamento es sobre todo, vamos a decir, la evidencia y la labor de poner por encima de todo a Jesucristo, el Hijo. Pero debemos recordar que el Espíritu de Dios siempre ha trabajado a lo largo de la historia. Desde la creación, esa pluralidad de Dios se ha manifestado en todas las cosas que Dios ha hecho. Pablo, por tanto, aunque él se muestra de algún modo indigno, ¿verdad? Dice en el versículo 8, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. En otros textos, el apóstol Pablo se consideraba como un aborto, como alguien abortivo, que no tiene para nada algo de comparación con los apóstoles, mayúsculas por decirlo así, de Jesús. Pero sin embargo, la práctica y todas estas cartas que el apóstol Pablo ha dejado nos muestran que el apóstol Pablo, pese a tener un trabajo secular, fabricar tiendas, mirad todo lo que hizo. Y como muchas veces en la iglesia decimos, estoy tan ocupado que no puedo encargarme de estos ministerios. Algo maravilloso del apóstol Pablo es que a diferencia de Jesús, el apóstol Pablo tenía pecado, fallaba. Romanos capítulo 7, lo que quiero hacer, no hago. Por tanto, no podríamos excusarnos en que ya sé que debo imitar a Jesús, pero es que Jesús no tenía esa tendencia o inclinación hacia el pecado, como lo queráis llamar. El apóstol Pablo sí lo tuvo y aún así, mirad todo lo que hizo. Pero lo hizo porque qué bueno el apóstol Pablo, qué gran ser humano ha pisado esta tierra. No, ha sido el Espíritu de Dios trabajando a través del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, en la medida de lo posible, porque también ha cometido errores, siendo disciplinado y estando abierto
sincero a que Dios trabaje en su vida. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Imaginaos que cada uno de nosotros seamos un apóstol Pablo, un diácono Esteban. Sería maravilloso, porque tenemos estos testimonios. Y eran gente sencilla. Recordad que los diáconos principalmente eran administradores, personas que en ese tiempo, al menos en los tiempos de Esteban, se encargaban de atender a las viudas, de servir las mesas. Lo que hoy en día sería un ujier, una persona que se encarga de recibir a los hermanos, saludarles, preparar la cena del Señor, etc. Fijaos la importancia que tenía, y para mí tiene muchísima importancia, pero desgraciadamente en algunas iglesias se tiene a los ujieres, o los que tratan la obra social, o estos ministerios que son de ayuda humanitaria. No sé por qué algunas iglesias lo tienen como creyentes de segunda clase. Pero para nosotros entendemos que los diáconos y toda persona que conforme a la iglesia, que sirve a la iglesia, debe estar llena del Espíritu Santo, debe conocer la palabra de Dios. Todos somos valiosos aquí, cada gesto, cada saludo, las personas que nos ayudan a repartir el pan, con la limpieza, con el sonido, todo. No solamente lo aparentemente espiritual, como predicar, presidir o llevar la alabanza, no. Absolutamente todo lo que se hace en la iglesia y fuera de ella, si somos hijos de Dios, se hace en el nombre de Dios. Todo. Y si alguna vez te haces alguna pregunta moral, específica, que debido al tiempo en el que vivimos no se va a responder con un sí o un no en la Biblia, piensa, ¿eso que quieres hacer o que te genera un conflicto para practicarlo en tu vida, crees que honra el nombre de Dios? Sobre todo con los jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Cuando te comparten ideas sobre estos videojuegos o estas prácticas sexuales o estas cosas que voy a hacer aquí o allá. Y claro, son ya conductas, recursos, elementos que la Biblia no las responde directamente con un sí o un no, como por ejemplo matar o robar, porque en ese tiempo no se practicaban ni existían esas cosas. Pero debemos extraer principios para seguir unidos como iglesia. Y el apóstol Pablo estaba luchando con ello, ¿verdad? Aunque él se considere como alguien indigno, como un aborto en medio de los otros apóstoles, sabemos por su testimonio que incluso el apóstol Pablo es un gran antecedente para nosotros. Recordad Hechos capítulo 17, cuando él va a Atenas. Es prácticamente el único ejemplo que tenemos en la Biblia de una persona que se enfrenta, vamos a decir, a gente no creyente o que cree ya directamente en muchísimos dioses. Eso es lo interesante de la gente atea. Yo lo digo yo, que tengo 8 años de creyente, 20 años de ateo. La mayoría de ateos, evidentemente como su nombre indica, no creen en Dios, pero tienen muchos dioses. Su ego, el dinero, su trabajo, qué sé yo, cada uno tendrá sus dioses. Y es el ejemplo más claro del panteón de dioses romano y griego que existía en los tiempos del apóstol Pablo. Y cómo en medio de toda esa gama de dioses, el apóstol Pablo usó como puente de comunicación un monumento a un Dios no conocido para hablar del Dios verdadero y revelado en Jesucristo. Ahí tenemos un ejemplo que podemos extraer para sacar claves a la hora de hablar con alguien que hoy en día, debido a la secularización, y a que está separada la Iglesia y el Estado, cosa que me parece bien, pues hay mucha gente que ya no recibe esa cultura general de la Iglesia Católica tampoco. Por tanto, por un lado, es más fácil hablar con ellos porque no tienen esa perspectiva negativa de la fe, algunos, pero a veces es muy difícil porque directamente cuando uses la palabra Dios o algo más allá de esta realidad tangible, van a dejar de escucharte. Al igual que el apóstol Pablo, escucharon todas las doctrinas que él estaba compartiendo hasta que empezó a hablar de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque para la mentalidad grecorromana, el cuerpo es la cárcel del alma. Y por tanto, para ellos,
la resurrección no tiene ningún sentido. Ellos piensan más bien en una especie de trascendencia a esta vida, dejando atrás este cuerpo y siguiendo adelante con el alma inmortal. Vemos que el apóstol Pablo da a entender, en medio de todas estas formas de él actuar en su ministerio, un ministerio en el cual está muy capacitado, que las riquezas de Dios se están compartiendo a todos gracias y por medio de Jesucristo. Y quisiera que leamos el texto de Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Vemos ya no solamente que Dios tiene consideración, sensibilidad por los judíos y por los gentiles, sino por toda su creación, que ha sido hecha por sus propias manos, ha nacido de él, ha salido de él, con su voz se realizó, se materializó, aunque sea un misterio para nosotros. Leamos otro texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Incluso los profetas quisieron saber, más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Si preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu Santo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendrían. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Hace ya, si mal no recuerdo, Anita, 3 semanas creo, Anita me preguntó acerca de Efesios capítulo 3, versículo 10, que dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la Iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Hermanos, ya no solamente estamos hablando de una revelación hacia judíos y hacia gentiles. No solamente estamos hablando como romanos de esa redención hacia la creación. Estamos hablando de algo universal, algo que trasciende al espacio-tiempo, algo que incluso los propios ángeles, que han existido desde el principio, se entiende, están expectantes de conocer. Y esto yo sé que puede escapar a nuestra forma de pensar. Pero qué precioso es saber que nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos al Espíritu de Cristo, sabemos estas cosas también. Que ni siquiera los ángeles
que han estado en la presencia de Dios desde antes de lo que nosotros podríamos denominar tiempo, están también expectantes de ver la manifestación completa de esta redención. Pablo les muestra el enorme tesoro que supone la buena noticia de Cristo, las grandes implicaciones universales que se esconden y manifiestan en la persona y en la obra de Cristo. Ciertamente Pablo se muestra como una persona afectada por el mundo, porque incluso está prisionero, como ya concluye en los versículos 12 y 13 de esta sección. Está prisionero por su ministerio. Pero eso no debe ser una causa de tristeza para los efesios. Todo lo contrario, es una causa de honra para seguir al Señor. Y hoy en día, bueno, quizá los jóvenes, ¿verdad?, con las redes sociales y sus youtubers favoritos, sus instagramers favoritos, en general famosos, celebrities, que les encanta de algún modo visitar, seguir, consumir sus productos, quizá ellos, si se les pone bien, puedan entender lo que significa amar, seguir, admirar a alguien. Porque el que verdaderamente es devoto de un famoso cantante, futbolista, lo que sea, va a querer ser prácticamente como él. Y si nosotros verdaderamente somos devotos, amantes, admiradores de Jesucristo, vamos a querer ser como Él. Pero ser como Él en este mundo implica participar también de sus sufrimientos. Y aquí ya no estamos hablando de alegoría. Y lo vamos a reflexionar con Lucas capítulo 12, del versículo 1 al 12 en el culto. Estamos hablando de algo literal. Estamos hablando de que las primeras generaciones de discípulos, antes de que se corrompa el cristianismo, convirtiéndose en una religión oficial para el Imperio Romano, los cristianos morían por su fe. Eran perseguidos por su fe. Hace unos días os compartí un vídeo por el grupo de WhatsApp de cómo están los cristianos perseguidos en el año 2022. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto que no haya persecución en España es un triunfo para la Iglesia? O más bien, un punto que no nos hace para nada un favor a la hora de autoexaminarnos. Por supuesto, no planteando como algunas iglesias fundamentalistas comparten, ¿no? Rebelión. Vamos a hacer lo contrario a lo que el Estado comparta. Vamos a violar aquellas leyes que supuestamente choquen con nuestra fe. Por supuesto, no estoy hablando de esas expresiones radicales. Simplemente estoy hablando de que debemos expresar nuestra fe, aunque a la sociedad le moleste. Porque lo normal es que le moleste. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por tanto, concluyendo ya con este estudio, vamos a plantearnos algunas preguntas que ojalá podáis reflexionar durante la semana, si el trabajo y los quehaceres de la vida os lo permiten. ¿Creemos verdaderamente que la fe y el ministerio de Pablo son excepcionales o más bien recomendables de imitar? ¿Creemos verdaderamente que el apóstol Pablo es prácticamente como un querubín que está aquí? ¡Wow! Es increíble lo que ha hecho el apóstol Pablo. ¿Yo cómo voy a hacer eso? ¿O que verdaderamente Dios espera que nosotros hagamos cosas similares al apóstol Pablo? ¿Hasta qué punto Dios ha revelado o ha velado el misterio de su redención en Cristo? Esta es una pregunta que ha estado en el ambiente durante la exposición de este texto. Hasta cierto punto ha sido velado porque los propios profetas, como incluso Primera de Pedro dice, estaban expectantes de conocer las profundidades de la redención de Dios. Hasta los ángeles estaban expectantes de ello. Pero a su vez, Dios no lo prohibió. Poco a poco lo fue manifestando. Pero el ser humano, en su mayoría, anduvo a espaldas de Dios. ¿Por qué los judíos no compartieron las bendiciones de Dios a los gentiles desde el principio? Jesús y Pablo son los ejemplos que Israel deberían haber puesto en práctica desde la caída. En este caso me voy a atrever a compartiros algo que ya lo sabéis seguramente.
Jesús es la verdadera Israel. Jesús es el ejemplo de la Israel que obedeció a Dios. Y lo vemos incluso en ejemplos literales, como la tentación en el desierto, ¿verdad? Esos 40 días, comparándolo con el pueblo de Dios en esos 40 años. Y tantos ejemplos y matices que algunos he comentado, otros comentaré a la hora de reflexionar en todo el Evangelio según Lucas. ¿Qué labor ha desempeñado el Espíritu de Dios a lo largo del Antiguo Pacto? Es un ejercicio que os invito a que hagáis, que leáis el Antiguo Testamento, aunque sea difícil muchas veces de leerlo por su historia, sus datos, sus genealogías, pero que busquéis cómo el Espíritu de Dios estuvo presente desde el principio. Y la última pregunta: ¿cuál es la misión que deben realizar los gentiles que han recibido la buena noticia? Nosotros ahora somos gentiles. Quizá alguno de vosotros tenga un apellido judío. Supuestamente Figueroa, que es mi primer apellido, es judío. De algún modo, según lo que leí en su día, viene de descendencia judía. Pero más allá de esas tonterías, que ya sabemos que en verdad lo de ser judío o no ser judío son orgullos culturales, espirituales, que para Dios no importan. Dios va más allá. Pero bueno, en líneas generales afirmamos que nosotros somos gentiles. Estamos recibiendo esta revelación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a ocultar bajo la tierra? ¿No lo vamos a guardar para nosotros? ¿O lo vamos a compartir a los demás? ¿Vamos a repetir la historia? ¿O vamos a formar parte del plan de Dios que sí o sí va a triunfar en el mundo? Porque puede que algunos se bajen del carro, puede que algunos no se quieran comprometer con su fe, no quieran crecer en su fe, que se mantengan siempre como niños espirituales. Pero quizá esa sea la prueba de que no han nacido de nuevo. Porque un nuevo nacimiento implica, por cuanto Dios lo protege, un buen crecimiento. Así que confiemos en que estas palabras toquen nuestro corazón, nos inviten a trabajar y a reflexionar y podamos seguir adelante como iglesia, aquí en Hortaleza y en los lugares donde cada uno de vosotros residáis. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.